Bueno, pues ya que estamos en modo reflexión, en modo análisis del tema electoral, sin duda prioritario el día de hoy y por mucho tiempo, permítame el contacto con el doctor Luis Carlos Ugalde. Él es director general de Integralia Consultores, una empresa de análisis de riesgo político. La hemos mencionado con mucha frecuencia últimamente, sobre todo relacionada justamente con el tema de la violencia electoral que ha manchado sin duda el proceso que ayer vivimos los mexicanos. Doctor Ugalde, ¿cómo estás? Es muy grato tener contigo en este momento contacto para comentar. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches, rápidamente y al punto. Adiós a los contrapesos, a juzgar por los resultados electorales de la marea de Morena que arrasó. Sí, Pepe, yo creo que eso será un proceso rápido, que tomará tiempo para tener impacto, pero efectivamente el presidente ya anunció hoy que él va a presentar la iniciativa de reforma al Poder Judicial, se van a remover a los ministros en activo, se va a convocar una elección extraordinaria en 2025 para elegir a los nuevos nueve ministros de la Corte, como dice la propuesta. Podrá haber matices de quiénes pueden competir, cómo, pero esa es la propuesta original y esa es la campaña que hizo Sheinbaum, es decir, la gente votó por ese modelo y creo que de la mano de eso vendrá además la desaparición de algunos órganos autónomos, probablemente venga una reforma electoral para modificar las atribuciones del INE, también para elegir a sus consejeros por voto popular, y creo que eso al final va a llevar a un proceso de concentración del poder en los próximos años. Creo que lo que dijo ayer Sheinbaum o lo que va a proponer es yo voy a dejar que las inversiones sigan floreciendo, que las empresas hagan dinero, que haya una economía rentable, y yo manejo la política en un modelo de concentración del poder. Yo creo que esa dualidad de economía abierta con política cerrada, lo que yo he llamado el neoliberalismo autoritario, es probablemente el modelo de economía política que siga México en los próximos años, Pepe. ¿Qué te parece esto que exhibieron ayer los partidos políticos cuando salen a pronunciarse triunfadores? Y llegó un momento que teníamos 2 gobernadores en cada estado donde hubo elecciones, incluida la Ciudad de México. Teníamos, es decir, todo repetido, porque todos se proclamaban triunfadores, incluso las candidaturas a la presidencia. Sí, eso ha ocurrido en todas las elecciones locales en México, en la presidencial, es una tradición, es fruto de que la información pues es inexistente al terminar la jornada. Es una forma de mapachismo, ¿no? Es una forma de mantener viva la esperanza, es decir, es una combinación de cosas. Así lo hizo López Obrador en 2006, yo lo recuerdo muy bien, así ocurre siempre. Afortunadamente a las pocas horas se saben los datos oficiales y esto ya pasa a solamente ser anécdota. Pero creo que el dato central de ayer es el triunfo apabullante, contundente, yo diría el fin de una época. Tuvimos durante 20 o 30 años un modelo que buscaba acotar y controlar el abuso del poder. Ahora estamos pasando a un modelo que busca concentrar el poder para transformar la realidad. Es otra visión de la política, otra visión de la sociedad, y creo que ese es el dato fundamental junto con otro que quisiera resaltar. La oposición perdió la narrativa. En esta elección buscó tener una narrativa que me parece pertinente, que es la de decir que la democracia requiere acotar el poder y que además hay un problema de inseguridad, pero no tuvo eco en la población, no tuvo eco, y no solamente no tuvo eco, como acaba de comentar Alfonso Zárate, se eligieron por márgenes enormes a personas que habían sido señaladas de corrupción, como es el caso de Nala en Veracruz. No tuvo impacto el señalamiento de errores que ha tenido este gobierno. La gente votó por una idea de continuidad, la gente votó masivamente como una suerte de revancha social, creo yo. Creo yo que sí había voto oculto, pero el voto oculto era a favor de Morena, no por miedo a Morena, era al revés. Entonces creo yo que hay un mandato político, democrático claro, y creo que ese mandato es concentra el poder, transforma la realidad, mantén este modelo de gobernabilidad basado en apoyos sociales, en la militarización del país.
Ese es el modelo para personas como yo, como otros, como tú, como quienes nos escuchan. Este es un modelo que plantea riesgos, pero la gente claramente está contenta, quiere continuidad y esa es la voz de la gente. Y quienes creemos en la democracia, pues tenemos que aceptar esto como un veredicto claro, contundente, que podrá no gustarnos, pero pues es la voz de la mayoría, Pepe. ¿Se justifica que haya un sector de la población que esté furioso, que esté de luto, que tenga miedo? Bueno, sí puede haber temor y todo. Lo que creo que no se vale es decir que hubo un fraude porque entiendo que hay cosas que no son explicables. Por ejemplo, sí hubo muestras de que la participación electoral aumentaría y cayó. Sí había muestras de que había segmentos muy participativos, es decir, sí había señales de que iba a ser una elección más balanceada y lo que tuvimos es una elección muy desbalanceada. Entonces, claramente que una de las cosas que llaman, por supuesto, es que la gente se dice sorprendida y entonces ha habido a lo largo del día de hoy y anoche personas que suponen un fraude. Yo creo que fue la elección más inequitativa de la historia de México, lo hemos platicado tú y yo, pero los datos que dio a conocer el INE anoche son los datos de las boletas que se depositaron en las urnas. Muchos de esos votos fueron por compra del voto, muchos de esos fueron por financiamiento ilegal de campañas, muchos de esos votos tienen un origen en prácticas indeseables, pero son votos reales de personas que los pusieron y el margen de victoria de Sheinbaum, 30 puntos, claramente habla de que la mayoría de la población quiere continuidad y esa es la voz de la democracia. Y concluyo con lo siguiente, pues vaya paradoja que por un voto masivo de origen democrático podamos poner en riesgo los fundamentos de la democracia y del control del poder. Muchas gracias, Luis Carlos, como siempre. Un placer escucharte. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Pausa, volvemos también con Rafael Cardona.